Shalom, shalom a todos, buenas tardes, aquí estamos comenzando una nueva porción de la Torá, la porción número 6 que se llama Toldot, así que bienvenidos a este tiempo de estudios de Torá. Qué bueno que podamos tener estos momentos de estudios y como siempre digo, bienvenidos no solamente a conocer más, que sí es parte, a buscar más información y conocimiento, sino también tomar los principios, los conceptos que son aportados de la Torá desde la mística hebrea para la aplicación o llevarlo a la parte práctica en nuestra vida. Así que estamos en la porción número 6, para allá Toldot o Toledot, como algunos dicen, una porción bastante emocionante, una porción que nos va a abrir un poco la idea no solamente de este conocimiento de lo que es Isaac, la vida con Rebeca, que está conectado a la porción anterior, sino también todo lo que tiene que ver con esta descendencia y la conexión con la porción anterior. Así que creo que es una porción muy emocionante. Vamos ya directamente a lo que es la porción de esta semana. Como siempre digo, ¿cómo comenzamos? Viendo el nombre de la porción. Tenemos entonces la parashá de esta semana que se llama Toldot, que es una palabra hebrea que significa generaciones, también descendientes, puede extenderse como historias, crónicas, linaje, ¿no? Y tiene que ver más que nada con la transmisión de un mensaje a través de este linaje o de estas generaciones a través de los tiempos. No solamente la transmisión de un mensaje y el conocimiento de generaciones de este pueblo, sino también podríamos decir, la parte mística o lo profundo que nos aportan estas historias. Por eso siempre digo que es interesante tomar la historia literal, sí, saberla, conocerla, hay mucho comentario en cuanto a eso, pero que también nos dice lo profundo de esto, cómo esto lo llevamos a conceptos para nuestra vida diaria. No solamente quedando en una historia, no solamente dejándolo como una idea o una linda historia que podemos tener para nosotros, sino también cómo podemos darnos cuenta que esta porción puede aportarnos a nuestra vida. Y fíjense que el nombre de la porción de esta semana narra la historia de los descendientes de Isaac, casualmente, porque dice el versículo 19 del capítulo 25 de Génesis. Ese es el texto que vamos a tomar hoy. La porción de esta semana abarca de Génesis 25, el capítulo del versículo 19, al capítulo 28, versículo 9. Eso es lo que es en Torah. Tenemos la porción de los profetas en Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 7, y algunos textos del Brit Hadashah o Nuevo Testamento en Romanos, capítulo 9, versículo 1 al 13. También tenemos Apocalipsis 12, está muy interesante, y por ahí dentro de lo que es esta enseñanza vamos a tocar algunos versículos. Pero fíjense que para poder hablar, como siempre digo, de la porción, vamos a conectarnos un poquito con la semana anterior, ¿no? ¿Y qué podemos ver de la semana anterior? ¿Qué nos quedó? Recuerden que la porción anterior fue Hayé Sará, que es clave para entender esta porción. Por eso digo, es muy bueno conectarlas, no quedarnos con que están separadas y no tienen conexión entre sí. Siempre hay una conexión. La porción anterior, que era Hayé Sará, nos habla de las vidas de Sara, perdón, que tiene que ver con la muerte y la transmutación o el cambio que va a vivir Isaac en el momento que va a ser sacrificado por Abraham. A partir de ahí hay un cambio en Isaac que es clave para esta porción que estamos por estudiar. Entonces,
Pero la porción anterior, Hayé Sará, termina con la muerte de Abraham. Y veamos un poquito la muerte de Abraham. Dice que Abraham tenía 175 años cuando muere. Obviamente que es un evento como muchos dentro de la Torá, cada vez que muere un sadik, un justo, siempre es tenido en cuenta la parte de la muerte, ¿no? El recordatorio y demás, y lo que este evento significa, porque verdaderamente es muy significativo, o sea, lo que tiene que ver con la muerte de Abraham, dando un cierre a un tiempo, a una etapa, obviamente, dentro de las generaciones. Si Abraham terminó sus días, da, digamos, la apertura a una nueva etapa, a un nuevo tiempo que va a venir ahora de la mano de Isaac y de sus generaciones. Por eso esta porción, la porción de esta semana, Toldot, nos conecta con la anterior. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se cierra un ciclo, un tiempo dentro de estas generaciones que se abre con Abraham. Recuerden que es muy importante las promesas, todo lo que se habla y todo lo que establece Abraham para las próximas generaciones. Esto lo va a mantener Isaac y ahora en esta porción vamos a ver cómo sigue todo por medio de Isaac y de sus descendientes. Pero hablando de la muerte de Abraham, tiene que ver básicamente la muerte como una unión, ¿no? Se considera una unión con Dios, se considera esta muerte como la unión perfecta con la divinidad, porque vuelvo a decirle, se cierra una etapa. En otras palabras, lo que tenía que hacer lo hizo Abraham, ¿no? Y también tiene que ver con el término de una misión. Se cumplió una misión, que es lo que él tenía que hacer, el servicio, como se conoce, el servicio a Dios, el difundir un mensaje de el Dios creador, también de justicia, porque recuerden que con Abraham se va a abrir el tiempo, lo que se conoce como Gesed, el tiempo de la misericordia, y el cumplimiento de ese propósito, ¿no? Entonces, Abraham tiene 175 años cuando muere y también esto se relaciona con un tiempo de mucha sabiduría y experiencia, obviamente, que le permite ser, en otras palabras, el ejemplo, por decir así, o el dejar establecida una base para estas próximas generaciones. Disculpen que hoy estoy un poco de la garganta. Entonces, Abraham es enterrado en la cueva de Macpela. Recuerden que esto estaba conectado con Sara. Sara es la que abre, que simboliza la perfección. Ya se establece en la cueva de Macpela como un lugar de unicidad a partir de que llega Sara a la cueva de Macpela en su muerte. Pero ahora va a estar Abraham también. Y recuerden que la cueva de Macpela se tiene en cuenta como un lugar, como un portal, ¿no? Es como un portal. Y obviamente que el entierro de Abraham también lo que hace es conectar con todo lo que tiene que ver con los patriarcas y tiene que ver con la continuidad de la tradición y la herencia espiritual. Luego de esto, en esta conexión con la porción anterior, también está la bendición de Isaac, que es al final de la porción anterior. En Génesis, fíjense, vamos allí. Si me acompañan, Génesis capítulo 24. Déjenme que lo busque por acá. En la bendición que le da Abraham a Isaac, estoy recordando el texto, dice el capítulo 25, el versículo 11. Dice, después del fallecimiento de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Isaac. Isaac se estableció cerca del pozo de Lahai Roi, que es el viviente que me ve, ¿no? El pozo. Ese es Lahai Roi. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay muchas posiciones en cuanto a esto de la bendición. Se dice que
En realidad Abraham no bendice a Isaac, sino lo que hace es pedir que Dios bendiga, porque en realidad como que proféticamente había visto esta parte de la generación o de la descendencia de Isaac, que era Esab, y no quería que alcanzara esa parte de la negatividad, de la impureza, que llegara a la bendición. Esa es una forma. Pero si tenemos en cuenta la bendición lo que implica en el pueblo, lo que implica la bendición en realidad, que tiene que ver con convertir a ese heredero, aquel que va a recibir, en heredero de una promesa divina. ¿Por qué? Porque esto viene bajando. Recuerden que lo que se establece para Abraham, desde Dios, desde el Creador, desde el cielo, desde el infinito, todo lo que viene bajando para Abraham, luego va a ser depositado en Isaac y así sucesivamente, formando ellos los tres, los patriarcas, como la base del pueblo de Israel. Ahora, no solamente veámoslo a nivel de pueblo específicamente, también veamos cómo esto es una bendición al mundo, porque recuerden de Abraham, están saliendo no solamente el pueblo de Israel, conocido actualmente como el pueblo judío, sino también diferentes ramas. Entonces, no solamente es para el pueblo de Israel, lo que se establece en Abraham va a, digamos, a bendecir a todas las familias de la tierra, y esto nos recuerda Génesis capítulo 12. Pero sí, hay una parte del mensaje, de la transmisión, que va a ser a través del hijo de la promesa. Por esto es que es Isaac el que va a recibir esa bendición especial para que siga corriendo un mensaje. Vemos que también ahí está Ismael, están los hijos de Setura en este final de la porción anterior, que también ellos reciben regalos, dice, reciben como bendiciones, ¿no? También son bendecidos, que es toda la parte que se va a ubicar en el este, sería la parte del oriente. Entonces, la bendición es una transmisión de luz que hace Abraham a Isaac, y esta luz es para pasarla de una generación a otra. Recuerden que Abraham se conoció como el justo, había acumulado mucha luz divina, y lo que tiene que hacer es bendecir a Isaac o hacer bajar para que esa luz no quede allí, sino que corra. Fíjense cómo esto nos ayuda a entender un poquito lo que va a suceder en la porción de hoy. Entonces la bendición de Abraham va a bajar como una manera de preparar a Isaac para el futuro y para lo que significaría él para el pueblo, el hacer correr esta justicia. Ahora, ya vayamos directamente a la porción de esta semana, porque es interesante que nos conecte la porción anterior, pero vamos a Génesis capítulo 25 a partir de el versículo 19, y de ahí vamos a ir tomando textos de la Torá que nos van a ayudar a entender un poquito de lo que se trata esta continua, podríamos decir, rivalidad, porque acá encontramos la historia de Esaú y Jacob, tenemos a dos personajes aquí. Cuando hacía esta diapositiva se reían de los muchachos que puse como para ejemplificar, pero básicamente la imagen de Jacob es graciosa, tendría que haber sido con menos pelo, ¿no? Menos, porque en realidad parece interesante que a una descripción física pareciera que nos da como alguna idea de lo que simbolizan estos dos personajes muy importantes dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero fijémonos en el versículo 19 del capítulo 25, es muy interesante tener presente este texto. Fíjense que dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Ahí ya tenemos para hablar un montón, porque antes de ver específicamente la historia de Esaú y Jacob, podríamos decir que en el comienzo de nuestra porción hay una clave. Que esta clave, yo siempre digo que el texto, el primer versículo de una porción, de una parashá, es el que se conoce como semilla, que es el que me va a mostrar todo lo que está concentrado allí
a partir del desarrollo de la porción de la semana, empieza a desglosar ese primer versículo, por decir así. Es como que el primer versículo tiene condensado todo lo que nos va a hablar la porción. Y ahora vamos a ver esta explicación que nos hacen de Isaac como hijo de Abraham, que algunos tienen la postura de recalcar, por ejemplo, que Isaac sí era hijo de Abraham, porque algunos tenían como este comentario, ¿no? Corría este comentario, que hoy podría ser conocido como el típico chisme en un barrio, que se decía que en realidad Isaac era hijo de Abimelech. Entonces, para que esto no sucediera el comentario y demás, se dice que en realidad Isaac era idéntico físicamente a Abraham, y esto como que va marcando esas muchas similitudes que tienen tanto Abraham como Isaac. Miren, interesante esto, ¿no? Bueno, son comentarios que son interesantes tenerlos presentes. Y se dice también que era el parecido tremendamente de ellos, no solamente por el parecido físico, sino que se encuentra también ese parecido espiritual en cada uno en su faceta, y esto es lo interesante. La mística plantea, no esta opinión, porque sería parte como de un cuento, plantea en realidad el sodo, la profundidad de esto. ¿Qué es lo que me quiere decir el versículo 19 cuando dice que estos son los descendientes de Isaac? Isaac, hijo de Abraham, Abraham fue padre de Isaac. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos al árbol de la vida y nos recuerda que la parte derecha, que es Gesed, que es Abraham, que es la misericordia, luego tenemos la parte de Geburá, que es la parte de la limitación, viene a ser la parte de la restricción, la parte del rigor, y luego tenemos aquí que hoy entra en, digamos, en escena, Tiferet, que es la parte del balance, de la armonía, que pertenece a Jacob. Ahora, ¿por qué dice esto? Veamos en el árbol para entender un poquito más. Isaac dice, hijo de Abraham, Abraham fue padre de Isaac. Lo que nos explica la mística, en realidad, la parte profunda de este texto, es que incluso va a incluir dentro de esta explicación a Tiferet, que dentro de esta porción aparece en escena Jacob, que representa la armonía, la belleza, que ninguno de los dos pueden estar desconectados de Gesed, de la misericordia. Entonces, cuando dice Isaac, hijo de Abraham, Abraham fue padre de Isaac, lo que nos está hablando es que los dos están incluidos en la misericordia, que los dos son parte, que ninguno de los dos se pueden desprender de acá. Fíjense que la explicación que se nos da incluso en este ADN espiritual, padre e hijo de Abraham e Isaac, se nos habla que son idénticos, pero cada uno en su rol. Y ahí es donde podríamos decir, ¿cómo puede ser que Isaac, que es la parte del rigor, de la limitación, pueda parecerse a Abraham, que es Gesed, que es la misericordia? Y bueno, casualmente porque cada uno en su lugar, los dos van a tener una, van a tener, en otras palabras, su accionar, pero que los dos, tanto Tiferet, que es la armonía, que junta estos dos, nunca se pueden desvincular de la misericordia de Gesed. Entonces, muy importante que tengamos esto presente, porque de todo esto nos habla la porción. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con la porción? Sí, bueno, casualmente veamos que lo que vamos a hablar aquí es cómo hay una reparación, y lo vamos a ver en el final de la porción, que va a estar conectado con el principio, la reparación de la parte del rigor de Isaac en conjunto con la misericordia. Entonces, ahora sí veamos la historia de Esaú, de Jacob, para entender un poquito, y esto nos va a llevar también, en ciertas maneras, al ver la parte de la descripción de cada uno, nos va a llevar a cierta reflexión. Y me gusta que
mientras vamos viendo toda esta parte informativa, vayamos haciendo conexiones, vayamos viendo cómo esto puede ayudarnos en nuestra vida diaria a entender un poquito cómo se maneja, si bien están representados en personas, porque la historia de hoy nos habla de generaciones, de los hijos de Isaac. Fíjense que la descripción de cada uno de ellos nos va a dar una idea de cómo se mueven las fuerzas en el mundo. Todo esto está representado en el árbol de la vida, como les mostraba recién. El versículo 20 del capítulo 25 de Génesis dice: a la edad de 40 años, Isaac se casó con Ribcá, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Ribcá concibió. Recuerden que las matriarcas tuvieron a grandes hijos, pero así también fueron sus grandes complicaciones. Ribcá también era mayor cuando tuvo a sus hijos, y el texto nos relata que Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Y a partir de acá se nos va a dar la descripción, qué es lo que sucede entre uno y otro. Entonces, Rebeca queda embarazada y dice que él meditaba mucho, él meditaba, y es conocido Isaac como esa parte de la, perdón, de la meditación, y él quería accesar, y él estaba trabajando esto, meditaba por la espera de sus hijos. Bueno, cuando llegan, nace, hay una rivalidad entre ellos ya en el vientre, dice que había una pelea, se cree que ya cuando en el vientre ya había esas discusiones y esas tendencias en los dos, que ahora las vamos a ver. Pero, como sabemos, el primero que nace es Esaú, o Esab, como es conocido en su nombre hebreo, que es reconocido como la fuerza extrema de la izquierda. Quiere decir que acá va a nacer muchacho de esta parte, pero no es, y hagamos la salvedad acá porque nos va a ir pintando el cuadro, es conocido como la parte extrema, la fuerza extrema de la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que es la parte exagerada de Geburá, o de la limitación o del rigor. Es como está potenciada la parte de la izquierda. Es todo lo que tiene que ver con el apego a lo físico, el materialismo, está relacionado con Roma, que es el imperio de la fisicalidad, de la ilusión. Entonces, también nosotros podemos ver que en esta descripción de las características, por decir así, de cada uno de ellos, se relaciona en la parte física. ESAP es relacionado al hígado, que ustedes tienen ahí en la diapositiva, que es Kabed, que tiene que ver como la descripción como pesado. Y es la parte donde se aloja principalmente el enojo. El enojo está ahí en el hígado. Entonces, ESAP tiene que ver con todo lo que me va a hablar de la intrascendencia. Se dice que era muy agresivo. Como ustedes verán, yo puse a propósito la imagen ahí para que eso nos abra un poquito más, porque cuando vemos imágenes ayuda a nuestra memoria. Dice que él era pelirrojo, no sé si tenemos el texto por ahí. El versículo 24 del capítulo 25 de Génesis dice: entonces salió el primero colorado y todo velludo como manta de pelo, y lo llamaron Esab, porque peludo, ¿no? Entonces era pelirrojo, también era cazador, todo lo relacionado a la parte física, al apego de lo material, con esa fuerza, con esas garras, pero siempre, siempre a la parte de la intrascendencia, ¿no? Entonces, el primero en nacer es el que lleva la punta, recuerda que ellos eran gemelos, y luego está Jacob, o Jacob, que es el mundo de las alturas. También dice que él no tenía pelo, era lampiño, era el que estaba ocupado en lo que era el estudio de la Torá, por eso dice que moraba en tiendas. El versículo 27 dice: los muchachos crecieron, Esab era un hombre diestro en la casa,
hombre de campo, y Jacob era íntegro que permanecía en las tiendas. Permanecer en las tiendas nos hace referencia a alguien que está estudiando Torah. Es una persona que era estudiosa de la Torah. En otras palabras, Jacob se estaba preparando, ¿no? Era una persona que estaba dedicado al estudio de la Torah, era una persona que estaba dedicado a esa conexión con lo divino. Todo lo contrario a Esab. Podríamos decir que Jacob era la parte de la trascendencia, la parte de la búsqueda, de la conexión con lo divino. Sin embargo, Esab es todo lo contrario. Jacob es la parte física, conocida la parte del cuerpo como el lev, el corazón, ¿no? Y es muy interesante porque dice que en realidad era un corazón íntegro. Es la parte de la verdad, ¿no? De la parte del agradecimiento, de la parte dedicada, digamos, a, como puse yo ahí, el mundo de las alturas, la conexión con lo divino. Entonces, la característica de ellos dos nos va a llevar a ver principalmente, como decía, de Esaf se dice que es la parte de Roma, ¿no? Y después, igual tengamos presente, y lo vamos a ver al final, que Esaf va a tener una conexión con Ismael, con los ismaelitas, que esto va a traer otras conexiones. Sin embargo, de Jacob va a venir la línea que viene bajando de Abraham por medio de Isaac. Entonces, Jacob va a ser por decir, la cabeza del pueblo de Israel. Se dice que ya cuando estaban en el vientre, en esas peleas y en esas discusiones, por decir así, todo eso que ocurría dentro del vientre de Ribcá, por eso dice que ya tenía mucho dolor, dice que cuando pasaba por un lugar de la impureza, Esab se movía, y cuando pasaba por un lugar de conectado a la santidad, Jacob se movía. Esto es para ejemplificar, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con dos mundos. Y dos mundos que habitan en nosotros mismos. O sea, no es que son está el pueblo y es el otro pueblo. No. En realidad tiene que ver que cada uno de nosotros habita un Esab y un Jacob. Entonces es como esa continua lucha de estas características donde podríamos decir puede que una de las dos pueda dominar. Por lo general, luchamos mucho con la parte de SAP, que es la parte del ego, que vuelvo a decir, dentro del árbol, tiene que ver con la parte del rigor súper elevado, súper, ¿cómo decir?, desequilibrado. Entonces, en la parte en el cuerpo, como dice, el hígado, el enojo, toda esta parte rigurosa donde muchas veces tenemos que batallar y tratar de equilibrar un poquito con esas características de Jacob. Entonces, algo muy, muy interesante que nos va a hablar acerca de las bendiciones que ellos van a recibir después, que las vamos a reafirmar un poquito. Recuerden que los que descienden de Jacob son los que reciben la bendición, que iban a estar por encima de otros, y aunque todas esas naciones oprimirían a Jacob, en algún momento eso iba a equilibrarse para que ocurriera una rectificación. Vuelvo a decir, no solamente a nivel de pueblo, sino con todo esto que tiene que ver con características particulares y lo que se conoce como el mundo venidero, la parte de la rectificación, el tikkun olam y demás. Entonces, acá vamos a lo que dice el texto, que hay una aclaración en el versículo 28. Fíjense, dice que Isaac amaba a Esab porque comía de su casa, pero Ribca amaba a Jacob. Y acá es como decir, ¿cómo puede ser que uno ame más a otro? En realidad lo que se hace referencia es la afinidad. Como sabemos que Isaac es la parte izquierda, en otras palabras, la afinidad que tenía Isaac con Esaf tenía que ver con esta parte, ¿no? Con la parte de la izquierda. Obviamente sabemos que Esaf va a llevar esa parte izquierda a un nivel muy elevado, ¿no? Pero elevado no por elevado, sino que lo va a llevar a potenciar al ritmo. Y acá nos encontramos luego
con la parte de Esab, y en esta característica muy interesante de recalcar, que es básicamente el que no está buscando de ninguna manera una conexión con lo divino. Por eso les decía que va a llevar al rigor a su máxima potencia. ¿Por qué? Porque también se relaciona hoy, y volvamos a esto de no solamente ver a esta historia y a los personajes, sino ver cómo esto llevarlo a nuestra vida. Presten atención que esto, la parte de Sab, es como decir esas personas que se le conocen como los muertos en vida. ¿Por qué? Porque están, y Sab se relaciona con esto, a estar en modo sobrevivencia. Fíjense que era el cazador, el que siempre estaba buscando y demás. Se dice que en realidad él no estaba viviendo. Entonces, esto se relaciona, la parte de la característica de Sab, como aquel que no está viviendo, ¿no? Que se apega a una vida de sobrevivencia, de no trascendencia, de lo que tiene que ver con la parte del materialismo, de lo físico, de estar continuamente ahí, y esto nos puede llevar incluso a ver cómo está relacionado lo que se conoce hoy como el vivir en automático, el hacer las cosas porque hay que hacer, esto de, de sobrevivir, y no estar siendo consciente y vivir el aquí y el ahora, el estar proyectando verdaderamente lo que estás viviendo, viviéndolo de la manera más consciente para elevarlo. Entonces, como decir, a Sam no le importaba, y lo vamos a ver hoy, porque esta porción nos plantea que verdaderamente Sam no estaba en su consciente. El hecho nos muestra cuando el texto nos plantea, si avanzamos un poquito, nos vamos a dar cuenta ¿dónde nos damos cuenta que Sab no estaba en su, podríamos decir, en su momento más consciente, ¿no? O de hecho, podríamos decir que en realidad no, al no estar apegado, no buscar esa conexión divina, vivía lo que había que vivir y listo, y ya está. Entonces, la venta de la primogenitura, que es un gran tema dentro de la porción de esta semana, nos plantea que no había mucho interés de parte de SAP por eh, conectarse o apreciar la parte o todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué le pide Isaac? Vamos al texto. Versículo 29. ¿Sí? Quiero que lo sigamos con el texto de la Biblia porque ahí nos vamos dando cuenta lo que va sucediendo. Dice, Jacob puso a hervir un guiso. Cuando Esab llegó del campo exhausto, dijo Esab a Jacob, dame de tragar, por favor, de este guiso rojo, estoy exhausto. Por eso fue llamado con el nombre Edom. Edom es rojo. Y fíjense las características físicas de él, rojo, ¿no? Pelirrojo. Entonces le dijo a Jacob, véndeme como este día tu derecho de primogenitura. Entonces Jacob aprovechó de este hombre que no estaba viviendo el consciente, no le importaba la trascendencia, entonces, bueno, es mi oportunidad. Y acá ustedes ven en la diapositiva que yo puse una transacción legal, porque acaba de ocurrir algo que después parece que Sam no se acuerda, porque claro, él no está viviendo en su consciente, no está dándose cuenta de sus actos, entonces él sigue adelante y no le está importando lo que va a suceder. Es que después, cuando veamos el final de esta porción, nos vamos a dar cuenta que le faltó reflexionar un poquito a Esab, le faltó de estar un poquito más consciente y darse cuenta de lo importante de la conexión de lo espiritual y de la trascendencia. Muy importante. Y esto es un gran concepto que tenemos que tenerlo presente nosotros también. Entonces le dice, dame de este guiso rojo, vuelvo a decir, el rojo es Edom, es Esab, es la limitación del mundo físico, y lo que dice Jacob, que le pide la primogenitura. Entonces, ¿qué le responde? Le responde Esab, dice, y dijo Esab, voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Entonces, cuando dice voy a morir,
no me sirve la primogenitura, es aquí casualmente el concepto este de, como planteé recién, de lo no conectado a lo espiritual, lo que tiene que ver con esta muerte en vida, un estado en modo supervivencia o sobrevivencia, y no tiene que ver nada con estar pensando en lo que vendrá, en lo que tiene que ver con esa trascendencia. Entonces, nos habla esta parte, parece algo muy simple, pero nos relata la importancia de dos características que encontramos en cada uno de los hijos de Isaac. Recuerden que estas características son claves para entender lo que va a bajar por medio de las generaciones de Isaac. Vamos viendo hasta acá este tema. Y ahora veamos un tema que está como en el medio, porque, a ver, creo que acá falta algo. Creo que me faltó algo, pero esta parte es, quería hablar un poquito, creo que me olvidé una, sobre el capítulo 26 cuando nos habla de Isaac y de los filisteos. ¿Por qué es interesante esta conexión? Porque acá los filisteos, que es conocidos como los plistish, que son la parte de la limitación o de la, otra vez, de la sobrevivencia o la supervivencia, porque se conecta a este Sab, que es la parte del rigor, de la fuerza extrema, ¿no? Y el capítulo 26, el versículo 14 y 15, al 16, que quizás me olvidé de ponerlo por allí, o creo que se me pasó la diapositiva, pero igual podemos verlo. Si lo buscan al texto, vamos a entender un poquito la idea que quiero plantear, porque es interesante para entender el versículo 1 que leímos, no el versículo 1, el versículo 19 del capítulo 25, que es nuestro primer versículo de la porción, para entender lo que va a suceder, el por qué este Isaac va a actuar como actúa y qué es lo que nos va a dar la idea en el final de su vida. Capítulo 26, versículo 14 al 16 dice, tenía rebaños de ovinos y rebaños de bovinos y muchos emprendimientos. Los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre en vida de Abraham, los filisteos lo taparon y lo llenaron de tierra, ¿no? Y dijo Abimelech a Isaac, vete de nosotros porque eres mucho más fuerte que nosotros. Entonces acá estamos viendo Abimelech, rey de los filisteos, nos hablan de pozos, ellos van a tapar los pozos por envidia, y recuerden que los pozos simbolizan estos canales de agua de bendición por donde fluye la bendición, valga la redundancia, que va a bajar desde el cielo, desde la parte superior. Entonces, Isaac, que es la parte de la Geburá, que es la parte de la izquierda, que es el rigor, lo que nos habla que él al abrir estos pozos o reabrir estos pozos, lo que está haciendo es poner, y lo voy a explicar acá, es poner la parte de la limitación al servicio de Jesús. Volvemos, es poner la limitación, la parte de Geburá del rigor, al servicio de Jesús. ¿Por qué va a ser esto? Porque, en otras palabras, y el versículo 18 nos habla, dice, Isaac volvió, y esto es cuando, es como que insistente, ¿no? Porque acá vamos a ver que lo corren, le dice que se vaya, porque se da cuenta que es más próspero y más fuerte que nosotros, él se va a Gerar, y ahí nuevamente dice, Isaac volvió y cavó los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre, y los llamó con el mismo nombre. Entonces, lo que hace nuevamente este significado es que va a poner de manifiesto, que va a poner la parte del rigor de la parte izquierda del árbol al servicio de Gesed. ¿Qué quiere decir? Que lo que está haciendo Isaac está poniendo en su justo balance a la parte izquierda.
Fíjense que es todo lo contrario que va a hacer Esab. Esab no va a rectificar o no va a trabajar esta parte, pero Isaac sí es la parte donde está haciendo esto. ¿Y por qué nos damos cuenta? Fíjense que Isaac se vincula con la severidad y la moderación, la parte de Geburah. Entonces, ¿qué es lo que era Isaac? Era una persona mucho más exigente que Abraham. Fíjense que 2 ocasiones le cierran los pozos y él va insistente, él va con la limitación, va con el rigor, otra vez a abrir. Es como decir, acá hay que hacer algo y hay que hacerlo. Esa es la parte del rigor. No en el mal sentido, sino en el sentido necesario. El ego, el deseo de recibir, la limitación no puede desaparecer. No puede desaparecer porque si no, es como en otras palabras, nos morimos, no tenemos sentido, no hay fuerza de vida. Esto es un motor, pero que obviamente debe estar balanceado. Por esto es que Isaac representa esta parte que va a traer esa moderación y él, cuando van a cerrar esos pozos, los abre. ¿Por qué los abre? Muy interesante acá y sería un tema bastante extenso que no es para ahora porque no tendríamos el tiempo, pero en las próximas porciones que vengan, que vamos a hablar de ese tema, lo van digamos, ampliar un poquito más, que es la parte que Isaac, al abrir nuevamente estos pozos, al cavar, incluso le deja el mismo nombre, lo que hace es permitir que nuevamente haya ese flujo que corra, esa shefa, esa abundancia, esa bendición, siga corriendo. En otras palabras, él era una persona que hacía bajar bendición. Él lo que hacía es que mientras más los tapaban y destruían, él retiraba las piedras, la suciedad, y otra vez descubría las aguas. Las aguas representan este flujo de bendición, representan la Torá, fíjense. ¿Y qué hacía él? Lo hacía con determinación y fuerza. Entonces, lo que hacía era la maldad y la falsedad que se encontraban en la superficie, él la sacaba para nuevamente destapar la parte de la bondad o la verdad que estaba enterrada. Entonces, ¿por qué digo esto? Es que él nunca deja de ser esa parte de la izquierda, pero sí está al servicio de Gesed, de la misericordia. Nosotros lo vemos como Isaac y Abraham por la historia, pero estamos viendo cómo esto tiene un balance, que lo vamos a encontrar después por donde sigue la línea de Jacob, donde de los dos él va a traer una armonía y un balance y le va a dar esto una explosión que lo vamos a ver en próximas porciones. Entonces, en otras palabras, lo que viene a hacer Isaac es a reparar, es a reparar. Por eso él es el prototipo, el representante de la parte de Geburah, porque aunque dicen que eran idénticos con Abraham, era la manera de balancear o trabajar juntos. Uno era el rigor y el otro era la misericordia, pero tenían que trabajar en conjunto para no haber un desbalance. Entonces se parecía. Ahora veamos el versículo 12 del capítulo 26. Es un texto que es muy interesante, que se dice que es el que se recita incluso antes del Kiddush o antes de la comida de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el año, es la cabeza de año, es cuando entre el mes gregoriano, septiembre y octubre, se dice que comienza el nuevo año hebreo, judío, como quieran llamarlo, ¿no? Pero desde la parte civil. Ahí tenemos un cambio de número, pero no solamente es esto, sino que es un momento donde hay un reseteo y hay un inicio, que es muy importante. Bueno, es un día de juicio, no voy a explicar todo esto, pero es un día tan importante, es un portal cósmico tan importante que se recita este texto, que en realidad es conocido como una declaración, un mantra, ¿no? Que se puede decir, que casualmente se conoce como el mantra de la abundancia. Y el texto que se plantea aquí, el versículo 12, casualmente, es que Isaac sembró y luego cosechó 100 veces más, ¿no? Entonces, fíjense que esto tiene que ver con, él sembró y luego cosechó.
Estamos hablando de un balance. Estamos hablando que acá, por ejemplo, lo que hizo Isaac al sembrar es como me da la idea que no se guardó nada, sino que hizo trabajar la parte de Gesed del dar, ¿no? En otras palabras. Luego desbloquea los canales, hace que corra la yefa y para que llegue a nosotros y también para que nosotros podamos compartir, porque llevemos esto en nuestra vida. Entonces el versículo 12 básicamente dice, Yaisra, Isaac, Baeretz, ahí, Baisá, Benjamín, Masherim, Behaurú, Hashem. Génesis 26, 12. En otras palabras, esto tiene que ver con, fíjese que dice 100 veces más fue bendecido. Este 100 hace la idea de la completud de un sistema. ¿Cómo no vemos esto? En el árbol de la vida tenemos 10 dimensiones. Esas 10 dimensiones, cada una tiene las 10 dimensiones adentro. Si nosotros hacemos esa multiplicación, vamos a encontrar que en este árbol de 10 dimensiones, el sistema completo es de 100. Entonces, cuando él fue bendecido 100 veces más, quiere decir que todos los canales del árbol de la vida, el sistema completo de la Sefirot, estaban sobre Isaac. Entonces, lo que encontramos aquí es que él recibe una bendición súper abundante. Por eso también Isaac es conocido como aquel, como dice el texto, el mismo Abimelech lo declara, dice, vete de nosotros porque eres mucho más fuerte que nosotros. Y luego lo repiten, fíjense en el texto del versículo 16, como lo dije, y luego hay algo muy interesante, porque antes de todo esto está la situación con Rivka, cuando también ellos le dicen que por qué habían mentido, y Abimelech se da cuenta que lo mismo pasa con Sara, que no era la hermana sino la esposa. Fíjense que el versículo 26 del capítulo 26 dice lo siguiente. Abimelech fue a él desde Gerar con un grupo de amigos y Fijol, capitán de su ejército. Entonces les dijo, Isaac, ¿por qué ustedes vinieron a mí? Les dijo Isaac, ¿por qué ustedes vinieron a mí siendo que me odian y me echaron de entre ustedes? Recuerdan que le dijeron, andate porque vos sos más fuerte que nosotros. Versículo 28. Estamos leyendo el 26, el 27, ahora el 28. Dice, ellos respondieron, vimos en efecto que Hashem está contigo y dijimos que el juramento que estaba entre nosotros esté entre nosotros y tú y hagamos un pacto contigo. Porque así como hizo ese pacto con Abraham, también quiso hacer ese pacto con Isaac porque se dio cuenta que en realidad era una persona muy importante. Recuerden que para Abimelech, Abraham era un rey. ¿Sí? Entonces, vemos que acá hay un reconocimiento de parte de las fuerzas de la impureza hacia Isaac, la parte de lo que se reconoce como lo puro, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento hay vemos la fuerza, en otras palabras, de Isaac. Es muy interesante esto, tengan presente el versículo 12 del capítulo 26 de Génesis como un texto para antes de Rosh Hashanah que abre la bendición de los 100 canales, por decir así, por medio del árbol de la vida, que tiene que ver básicamente con la bendición fluyendo para nuestra vida. Y ahora sí vamos a la parte final de esta porción que nos habla de la bendición de Isaac. Ahora sí, ¿qué sucede? Porque en la bendición también encontramos algunas características muy interesantes. Y vamos a ir al capítulo 27. Espero que esté bien en tiempo, estemos bien en tiempo. Pero básicamente quería establecer estos puntos. Sé que a veces las porciones no siempre podemos ver todos los temas o tanto en profundidad, pero sí lo básico, el concepto para que podamos seguir el hilo, por decir así, no solamente en la historia, sino también en los conceptos que nos van a ir
llevando a esa elevación. Fíjense que estamos dentro del Sefer o el libro de Bereshit, que es Génesis, todavía estudiando las bases, estudiando a los patriarcas, y es muy importante, aprendemos un montón, pero les vuelvo a decir, no se olviden de llevar esto a la práctica. Soy insistente porque no está bueno solamente dejarlo en la cabeza como un conocimiento, ¿no? ¿De qué nos sirve saber tanto si en realidad esto no lo bajamos a nuestro diario vivir? Vamos a la bendición. Entonces, la bendición en el momento de la muerte, ya digamos de la parte final de la vida de Isaac, obviamente lo dije, creo, al comienzo, pero también me parece que lo conecté en algún momento, la importancia de la bendición. Por eso cada vez que iba a fallecer el padre de familia, siempre era muy importante la bendición que le daba a los hijos. Y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Aprovechar, tenés la oportunidad y ves que tus padres están grandes, aprovechar esa bendición, digamos, esta práctica que está muy interesante, porque recuerden que nuestros padres no solamente son nuestros padres, sino son canales de bendición para nuestra vida, ¿no? Entonces, en esta parte final, ¿no? de la vida de Isaac, viene la parte de la bendición. Entonces, ustedes seguramente han leído, si saben, es el momento donde está por morir, y el versículo 1 del capítulo 27 dice, Isaac envejeció y su vista se debilitó. De ahí toda una explicación, no la vamos a hacer ahora, pueden buscarlo si quieren. También dice que llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, aquí estoy. Le dijo, mira, he envejecido y no sé cuándo moriré. Ahora afila por favor tu equipo, tu espada y tu arco, sal al campo y caza para mí alguna presa. Me prepararás delicias como las que me gustan y me las traerás y yo las comeré, de modo que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Eso es lo que dice Isaac que él va a hacer. Ya se ponen de acuerdo con Esaú, y acá está todo organizado. Solo que en medio sucede algo. ¿Qué sucede? Que Ribka está escuchando lo que Isaac le está diciendo a su hijo mayor, Esaú. Y Ribka dice, escuchó, entonces le habló a su hijo Jacob diciendo, mira, escucha a tu padre lo que dijo a tu hermano Esaú. Tráeme casa y prepararé la delicia para que yo coma y te bendiga antes antes de mi muerte. Entonces, le dice, mira, vamos a hacer esto, te voy a vestir con unas pieles, yo voy a hacer ese guiso, voy a prepararlo, vos se lo vas a llevar a tu padre Isaac y para que esa bendición recaiga sobre vos y no sobre tu hermano. Y uno podría decir, pero ¿cómo va a ser eso? Ya nos vamos adelantando a la porción anterior, ahora entendemos, por de la familia donde venía Ribka. Ribka viene de la familia de Labán, mentirosos, de Betuel, bueno, todo eso, ¿no? Podemos decir un montón de cosas. Los que engañan, el mismo Jacob, recuerden que su raíz viene, la palabra Jacob es Kev, que es talón, pero también la palabra de Jacob significa engaño, ¿no? Engañoso. Pero acá el punto no nos vamos a poner a ver qué es lo que pasó, si estaba bien, estaba mal, eso se los dejo para ustedes. Pero acá hay un punto donde Jacob, al adelantarse a recibir esta bendición, lo que sucede es que hay como a recibir Jacob lo que él ya había recibido de esa energía que le traspasó a Jacob. Recuerdan que vimos recién en la venta de la primogenitura que hay una transacción legal, que este es el punto que no se había dado cuenta, parece, Esab lo que estaba haciendo cuando él vende la primogenitura a Jacob. Él piensa que es una broma o pensará que era algo que era, bueno, no es tan necesario, voy a morir, bueno, no me importa. Entonces, lo que a él no le importa en ese momento, pero que hay una transacción legal, ahora va a ver, en otras palabras, Esab, lo que sucedió, lo que hizo, lo que pasó. Entonces,
lo que sucede es que aquí, como ya energéticamente ya le había traspasado esa primogenitura, lo que sucede es que él solamente la va a tomar de parte de la mano de Isaac. Otra cosa que se cree acá es que en realidad cuando se acerca Jacob y él dice, las manos son de Jacob, pero la ropa es de Esab, se cree que en realidad Isaac se da cuenta, pero sigue adelante con la bendición. ¿Por qué sucede esto? En otras palabras, porque era parte de la reparación de Isaac, donde pone a la parte del rigor al servicio de la misericordia. Seguimos entendiendo esta parte de la reparación o la rectificación de parte de Isaac. Bueno, después de todo esto, que ustedes conocen la historia, él se acerca, recibe la bendición. Vamos a ver la bendición, en otras palabras, que fíjense en la diapositiva, ahí hago una pregunta y es ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en esta bendición? La mística hebrea ve como la manifestación de la voluntad divina, una lección de importancia, de humildad, sumisión y la conexión con la sefirá de Geburah, en la importancia de la rectificación y la necesidad de disciplina y fuerza en la vida espiritual. Lo que sucede acá es que por medio de la bendición a Jacob es la parte de la rectificación, vuelvo a decir, de la parte izquierda, con ponerlo, subyugarlo debajo de la misericordia o de la fuerza espiritual. Entonces, el versículo 28 y 29 nos habla de la bendición a Jacob, porque acá lo que encontramos que en estos muchachos hay una bendición para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que vemos? Génesis 27, yo les puse ahí, el versículo 28 y 29 nos habla de la bendición de Jacob y el versículo 39-40 nos habla de la bendición o lo que sucede con Esaú. Entonces, versículo 28 dice, Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra y abundancia de grano y mosto. Pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Una bendición tremenda. Baja lo que él había recibido de Abraham, él lo suelta a Jacob. Recuerden que si bien Abraham es padre de las naciones, es de las familias de la tierra y van a ser bendecidas, hay una parte de un mensaje que vendría por Isaac. La parte que viene por Isaac, este hijo de la promesa, donde va a bajar este mensaje de la luz, va a ser depositario o va a ser depositado en Jacob. Jacob va a recibir esta bendición que viene bajando de Abraham para Isaac, Isaac lo va a bajar a Jacob. Así Jacob se va a convertir en esta parte del árbol donde él recibe de su padre Isaac lo que ya había recibido de Abraham. Entonces él hace una recepción dentro del árbol de la vida, es la columna central, es la parte de la armonía de la belleza, y va a traer como como es el sol, un nuevo nacimiento, y de acá conocemos que en porciones que vienen vamos a encontrar cómo Jacob se va a convertir en Israel y encontramos que en Israel hay una bendición y esa bendición se ve hasta el día de hoy, que no solamente tiene que ver con un pueblo, sino me habla de una conciencia, de esa conciencia Israel. No ese es el tema ahora, pero nos va abriendo la idea para las próximas porciones, lo que viene sucediendo, que no tiene que ver solamente con la historia literal, sino que nos abre a entender un poquito cómo funcionan el mundo y las cosas, ¿no? Entonces encontramos la bendición. Obviamente que cuando se entera Esab, dice que él pegó un grito, se dio cuenta de lo que pasó, se amargó, pidió una bendición y también dijo que cuando su padre muriera iba a buscarlo a Jacob y lo iba a exterminar.
¿no? Entonces, él pide una bendición. ¿Qué dice la bendición? Isaac le dice, bueno, yo ya le di todo a tu hermano, le dice, el versículo 39, Isaac, su padre respondió y le dijo, he aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de arriba será tu morada. O sea, lo que dio a uno no le dio al otro, ¿no? O sea, no vas a tener eso. Versículo 40, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu servicio. En otros textos, en otras versiones dice cuando seas agraviado. Y lo que se explica que cuando seas agraviado, como dice acá, cuando te fortalezcas, tiene que ver, en otras palabras, cuando tu hermano, cuando Jacob transgreda las normas de la Torá, Israel no tendrá dominio sobre ti. Entonces ahí podrás, dice, sacudirá su yugo de tu servicio. Quiere decir, no te va a dominar, no va a tener, no va a estar por encima tuyo cuando él mismo dé la oportunidad para que esto acontezca. Fíjense que está muy interesante. Entonces dice, en lo mejor eh, de los cielos arriba será tu morada. Lo mejor, ¿no? Lo mejor de la tierra será tu morada. Y esto hace referencia a la parte, digamos, occidental, toda la parte de Europa, Roma, todo que tiene muy buenos lugares físicamente. Entonces eso se lo dio como bendición o se la repartió a Esaú. Entonces físicamente fue bendecido y después de todo esto, sabemos que esto termina obviamente, porque acá vemos que hay una deuda, Esaú está buscando a Jacob, lo está buscando porque se junta, él se va a casar con la hija de Ismael, de acá van a nacer incluso los que se conocen como los palestinos, y hay toda una situación karmática, toda una cuestión que él dice promete buscarlo, y aunque después en el encuentro, porque nos damos cuenta que hay un encuentro y se soluciona y como que está todo bien, hasta el día de hoy hay algunas situaciones. Entonces, Jacob, la fuerza de la trascendencia, Esaú es la fuerza del oponente, lo material, y en otras palabras, las bendiciones le llegan a los dos, solo que de diferente manera. Cada uno está haciendo una merkabá, un carruaje, que ensamblan, en otras palabras, para traer todas las bendiciones y hacer frente a lo físico, a la limitación, al dolor, a la alegría, a la satisfacción, a la muerte. En otras palabras, es como decir, cada uno va a representar, va a ser una merkabá de líneas donde las encontramos hasta el día de hoy, lo podemos ver de un sentido literal, pero también esto lo podemos llevar a verlo, en otras palabras, de nuestra vida personal. Y con esto quiero terminar el día de hoy, con esta parte reflexiva, con esta parte que nos habla no solamente de ver personajes, de ver las generaciones literal de Isaac, sino cómo lo llevo esto a mi día a día, a mi diario vivir, a lo que acontece conmigo, con lo que me sucede. Y una de las claves en todo esto es poder convertirnos en esa conciencia Israel, en esa parte de cómo Jacob, por lo menos en esta parte de la porción, lo vamos a ver luego, cómo nos abre la idea de esta parte de ver la bendición en todo, porque acá, aunque vemos que uno pareciera que no recibió bendición, la bendición también estuvo para él en la parte material, en esa. Entonces, ¿cuál es nuestro problema, si se quiere, muchas veces? El no darnos cuenta que cuando hay situaciones en nuestra vida que son difíciles, aparentemente, de pasarlas, nos viene el enojo, no lo sabemos manejar. Sin embargo, cuando nosotros podemos ver esas situaciones como una bendición, ver la bendición en todo, cambia nuestra percepción y perdón. Y eso que parece maldición
se convierte en bendición. Entonces la idea de todo esto es, Isaac bendice a sus hijos, se ve esa manifestación, esa bendición en cada uno de ellos de alguna manera, pero los dos están representando una parte que puede ser hoy nuestra vida. Por eso digo, las generaciones de Isaac y los desafíos diarios. Muchas veces va a saltar dentro nuestro el Esab, muchas veces va a saltar el Jacob, los dos van a pelear como hicieron en el vientre, van a pelear dentro de nuestro estas fuerzas que van a querer ganar, la fuerza del ego, la fuerza de la trascendencia, y es aquí donde nosotros tenemos que ponernos en balance, donde tenemos que trabajar mucho toda esta parte para no, podríamos decir, buscar equilibrarnos. Sé que no siempre podemos estar todo el tiempo equilibrados y a veces el desequilibrio ayuda a equilibrarnos. Entonces, todo lo que acontece en nuestra vida es bendición. Es darnos cuenta que eso que acontezca para nosotros nos va a llevar a un próximo nivel, nos va a ayudar como, nos va a ser como plataforma para enfrentar lo próximo que vendrá. Fíjense que lo que tiene que vivir Jacob, y ahora esto nos conecta con las próximas porciones, él está escapando de su hermano. Termina el texto y así cuando él se está escapando, por en otras palabras, y los mismos padres le dicen, bueno, andate a la casa de mi hermano, le dice Rivka, la madre, y ahí busca a tu esposa, y bueno, fíjense que toda esa salida a la parte de la impureza, como se cree que donde él va a ir, y me adelanto ya a la próxima semana, es parte de un proceso, que lo que parece que es malo, es parte del proceso que Jacob tiene que vivir. Esá por su lado vive lo suyo, pero Jacob también tiene que vivir lo suyo. En otras palabras, no veamos que, a ver, ¿cómo decir? No veamos solamente la parte de lo que va a suceder, como decir, bueno, Jacob le dieron una bendición, tendría que estar todo bien. Bueno, aún todo eso que le acontece es parte del bien, es parte de lo que necesitaba vivir para ir a ese próximo nivel y lo vamos a entender las próximas semanas. No me quiero adelantar a esto, no quiero que vivamos la ansiedad de decir, uy, ¿qué viene? Pero sí me quedo con esto de que estas personas que representan las generaciones de Isaac, el mismo Isaac en su reparación con los pozos y demás, veamos cómo esto lo llevamos a nuestra vida y decir, ¿qué parte está reinando en tu vida? ¿Hay un Esab o un Jacob que está gobernando? ¿Qué parte tenemos que poner en orden o qué parte tenemos que trabajar un poquito el equilibrio? ¿Qué parte tengo que poner limitación y qué parte tengo que dar un poco más, bajar un poco más la parte de la, podríamos decir, la misericordia, la bondad? Entonces, lo importante aquí es que nosotros tengamos presente a estas dos partes que van a representar nuestro interior y de las cuales nosotros tenemos que tener presente. El no ir por la intrascendencia, buscar la trascendencia, ponernos un poquito más consciente, equilibrarnos un poquito y hacer correr la luz, porque a veces pensamos que solamente estamos para acomodarnos nosotros mismos. Es como decir, uy, estoy trabajando para equilibrarme, estoy trabajando para, como se dice hoy, para mi bienestar personal. Y está bueno, sí, hay que sanarse, hay que ocuparse de uno, pero todo esto tiene que ser con un propósito. Y el propósito de equilibrarme es que todo eso que yo equilibro, que es parte de un proceso, hace que refleje luz. Esa luz, en otras palabras, es el aporte que necesita el mundo para esa reparación o ese tikkun olam como se conoce. Lo que vive Jacob, y lo vamos a ver más adelante, no fue para guardárselo, fue para extenderlo. Lo mismo pasó con Isaac, lo mismo pasó con Abraham. Entonces lo que estamos viendo es que lo que te sucede en la vida personal, a otros también le está pasando. Pero el punto, la diferencia en todo esto está, es cómo lo manejamos para que esto sirva para otros. Por eso cuando dice que Isaac abre los pozos para que corra el agua, no era solamente para él, era para bendición de otros, es para que el sustento corriera para todos. Espero que esto que compartí en el día de hoy, esta porción, la parashá número 6 de Toldot, haya servido para inspirarte a esta idea de seguir corriendo la luz y a medida que vas sanando y vas ordenando tu vida
y vas poniendo en orden este Sab y este Jacob, hacemos correr luz, ¿no? Hacemos correr luz y que a través de estas generaciones de Isaac, los desafíos que vengan a nuestra vida sean siempre conectados con la trascendencia, sean conectados con la bendición y no nos quedemos solamente en la superficie. Abramos pozos y dejemos que corra la bendición y el sustento y que no quede solamente para nosotros, sino que pueda correr para los demás también. Espero que te haya gustado esta inspiración, esta información y también este trabajo de llevar a la vida diaria las porciones de la Torá con la fuerza y la energía y la conexión que nos ayuda a seguir, a avanzar en la vida. Desde ya nos vemos el próximo martes, 20 horas, como cada encuentro. Si te gustó esta clase y deseas enviar una sedacá, podés hacerlo, una ofrenda, una donación, una retribución, pueden hacerlo. Tenemos nuestro alias, ahí está anotado, pueden anotarlo también y contribuir y ayudarnos a seguir extendiendo, corriendo luz. Cerramos, será hasta el próximo martes en nuestro próximo encuentro. Shalom.